Muy buenas noches, me agarran, justito calzándome los auriculares. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Portada 24. Estamos en vivo hasta las 22 horas, esto es Sónica Más. Como siempre, todos los martes, la realidad en primera plana. 7 minutos pasaron ya de las 8 de la noche en esta primaveral noche en la ciudad de Buenos Aires, y el frío que no llega, pero lo que sí llegan son las elecciones, el tiempo político, y bueno, vamos a tener un año cargado de información política, pero también la diplomacia parlamentaria con mi amigo Juan. Esta noche está acá acompañándome. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo estás? Excelente, Juan. La verdad que un muy buen programa tenemos hoy, con muy buenos invitados. Así es. Yo en unos segundos nada más voy a estar entrevistando a Gustavo Cairo, diputado provincial de La Libertad Avanza de la provincia de Mendoza. Vamos a tener también a Marta Lorenzo, directora de la Oficina de Europa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, que es un reportaje que va a estar haciendo Juan Sibonegui. Fares Yassir, embajador de Marruecos, que va a estar acá en el piso, invitado por Juan. Y Roberto Balaguer, psicólogo, investigador y consultor en temáticas vinculadas a la tecnología, educación y de la juventud. Eso va a estar a cargo de nuestra amiga Flavia Morales. Bien, y arrancamos con todo y estamos en vivo. Te recuerdo, si no podés ver en vivo el programa, lo podés ver en nuestro canal de YouTube, @portada24. 8 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, Juan, y te invito a que tengamos la primera entrevista con Gustavo Cairo. Gustavo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán, y al panel, y un saludo a la... ¿Qué tal, Gustavo? ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho. Bien, bien. Bueno, ya en unos minutos vamos a tenerlo en pantalla a Gustavo, legislador. Bueno, y Gustavo, hacía rato que no charlábamos. Parece que tenemos que esperar que vengan las elecciones para hablar. Sí, la verdad que hace mucho... Bien, yo le digo a la audiencia que Gustavo Cairo es un amigo, un mendocino de pura cepa, con una carrera legislativa interesantísima, que supe conocer allá por recrear cuando éramos jóvenes, Gustavo. Y bueno, y hoy está haciendo un gran trabajo legislativo en la provincia de Mendoza. Y bueno, quería comenzar, como siempre, Gustavo, es un programa donde no hay confrontación. Tratamos de hacer la antítesis de lo que son los grandes medios, que se pelean, se tiran palos, y tratamos de destacar el trabajo legislativo que se genera en cada cámara provincial y en cada cámara nacional. Y en este caso quiero arrancar consultándote y preguntándote por un proyecto muy importante para la provincia de Mendoza, de tu autoría, hablando de la ampliación de licencias de conducir, que pasaría de 5 a 10 años. Contanos un poco y contar a la audiencia cómo es este proyecto, cómo se te ocurrió y cómo va avanzando. Bueno, se trata justamente sobre todo surgió porque hasta la reforma... No sé si me escuchan bien. Se va un poquito la voz, un poquito se va la voz. Lo tengo, creo que será mejor, pero no sé si me vas a escuchar. El tema de los es que la licencia duraba un año. Sí, exacto. Había tenido nuevamente la... Gustavo, vamos a una cosa, te volvemos a llamar, puede ser, a ver si... Dale. Así nos contás, porque es muy interesante, pero se corta un poquito el audio. Te volvemos a llamar en 2 segundos, ya te estamos llamando. Dale. Bien, bueno. Parece mentira, todavía estamos en Argentina, y hacer un llamado a 1200 kilómetros parece que estamos llamando. Vos cuando salís de Marruecos, cuando salís de Uzbekistán, te escuchamos bárbaro. Y acá en el país... Sí, es un gran tema la conectividad, muy importante para cualquier país. Es un problema. Porque aparte, este proyecto que se tendría que replicar también en otras localidades, a lo mejor listo, ahí estamos. Mendoza es muy vanguardista, realmente. Siempre Mendoza. Gustavo, ¿nos escuchás? Yo no sé ustedes. Sí, yo te escucho bien. Bueno, no, perdóname, se ha cortado un poco el audio. Nos estabas contando sobre este proyecto de ampliación de licencia. Bueno, por el tema de los que tenía realmente le generaba mucho tener que tanto el examen teórico de manejar y la legislación, vimos que
no el país trata realmente es salud en el tema de alguien de manejar. Gustavo, vamos a hacer una cosa para a ver si te parece, perdóname, pero se sigue cortando. No. No lo vamos a hacer por videollamada, hacemos por teléfono directamente si no se corta, ¿te parece? Dale. Buenísimo, perdóname, pero bueno. Qué tema, La verdad, no puede ser que tenga el reportaje de 60 kilómetros, salen bien, ya pasamos al kilómetro 70. Muy extraño, sí. Y no tenemos conectividad. Y ya nos ha pasado con otros legisladores. Sí, absolutamente. Que tenemos problemas. Bueno, lo vamos a sacar sin cámara, pero. Bueno, por lo menos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí me escuchás, Hernán. Perfecto, ahora no se corta. Bueno, mejor. Si veía que se cortaba un poquito. Bueno, ¿sigo contándote? Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, era sobre todo por los adultos mayores. Realmente se angustiaban mucho tener que ir todos los años a rendir tanto un examen teórico como una prueba de manejo. Y vimos que en los países europeos y en general en todo el mundo se basaban en el tema salud y no en que uno se olvide de manejar o de las señales viales. Claro. Y bueno, y de paso tocamos el tema para los más jóvenes, que pasó de tener una vigencia de 5 a 10 años, hasta que la persona tiene 65 años de edad. Luego, una vigencia de 5 años hasta los 75 y una vigencia de 3 años a partir de los 75, basándonos en el tema salud para la renovación. Bien. Bueno, esto ya fue aprobado. Sí, fue aprobado. Bien. Es vigente en Mendoza. Sé que, si estoy mal informado, en la provincia de Buenos Aires los adultos mayores creo que tienen que sacársela cada 6 meses. Así es. Es aún más restrictivo que lo que pasaba acá. Y la verdad que sobre todo en los adultos mayores hemos notado un agradecimiento importante por este tema. Y nosotros, previo a hacer la reforma, hablamos con los jueces viales de la provincia y dimos cuenta de que los accidentes graves, la mayoría de los accidentes graves, no son protagonizados por adultos mayores, sino por personas más jóvenes, en otra edad, ¿no? Más virilidad a la hora de manejar, o más energía, digamos, de alguna manera. No, está bien. Pero bueno, a ver, recién me decía Juan, acá mi compañero, que Mendoza siempre ha sido una provincia vanguardista. Y esto realmente que vos estás haciendo, o este proyecto que presentaste, que hoy está vigente, es un proyecto de vanguardia. Y también te quería preguntar, porque hay otro proyecto que, si bien data de, tengo entendido, agosto del 2024, que no porque haya pasado tiempo deja de ser interesantísimo, que es el proyecto para agravar penas por falsas denuncias. Es un proyecto de tu autoría. Sí, ese tema de falsas denuncias es muy grave, creo que en todo el país, particularmente en la provincia de Mendoza. Acá tuvimos hace muy poco a 2 rugbyers franceses que fueron acusados falsamente de una violación, cuando después se comprobó que era una relación absolutamente consentida. Pero a los denunciantes, los denunciantes no tienen ninguna consecuencia. Entonces es como que es gratis denunciar falsamente. Y en el caso de Mendoza, 1/4 de los presos de Mendoza están por esta causa. O sea, por denuncias de abuso, de las cuales muchas hay reales y muchas otras son falsas. O sea, lo que vos me estás diciendo es que no hay una condena firme, pero están en la cárcel. En muchos casos, los fiscales, por las dudas, ante la mera denuncia, les dictan la prisión preventiva. O sea, denuncian a una persona, va a prisión preventiva, que puede estar en 2 chiquitos que tenían 21 y 22 años, los metieron presos 3 años acá, y fueron después sobreseídos, pero estuvieron 3 años presos y salieron con adicciones. O sea, sin ninguna prueba los metieron presos. Y un poco es la modalidad de muchos fiscales para cuidarse un poco ellos, su sillón,
rápidamente mete preso por una mera denuncia sin ninguna prueba objetiva. Y estamos trabajando en ese tema. En cuanto a las penas de las falsas denuncias, es un resorte del Congreso de la Nación porque está en el Código Penal. Exacto. Pero estamos trabajando en alternativas en el Código Procesal Penal, que sí es materia provincial, para tratar de resolver estas cuestiones y que no haya tantas injusticias al respecto. Perfecto, clarísimo y muy razonable lo que nos estás diciendo. Cambiando de tema, hace unos meses atrás declaraste que mientras San Juan avanza con nuevos proyectos mineros, Mendoza, yo me acordaba de Axel Kicillof, ahuyenta inversiones con la ley 7722. Contanos un poquito de qué trata la ley y por qué Mendoza está ahuyentando inversiones y San Juan está aprovechando. Es así, porque en el año 2007 se dictó esta ley que prohíbe la utilización de la sustancia que se usa en todo el mundo para procesar el cobre, que es el ácido sulfúrico, que se usa para el cobre y se usa para las bodegas y para un montón de otras industrias en todo el país. Y acá a algunos se le ocurrió prohibirla. Entonces es muy difícil hacer minería de cobre con esta sustancia prohibida. No obstante, el gobierno actual está intentando avanzar porque la mitad del cobre, o sea, el cobre viene en óxido o en sulfuro. La parte de sulfuro sí se puede hacer aún con esta ley vigente, pero se pierde otra parte importante. Y Mendoza tiene mucho para crecer en minería y no lo estamos aprovechando como deberíamos. Bueno, clarísimo. Y así como te pregunto una no tan a favor de Mendoza, te voy a preguntar una a favor de Mendoza o del gobierno de Mendoza, que también es un tema interesantísimo, hablando de los laboratorios. ¿Cómo es que el gobierno de Mendoza pudo romper el monopolio de los laboratorios importando, tengo entendido, medicamentos de la India a casi el 45% del valor local? Sí, la verdad que es una muy buena acción del gobierno provincial, que ha sido pionero en todo el país, y espero que otras provincias se sumen porque hay remedios o medicamentos que están 90% más caros acá en Argentina que en otros lugares. Por ahí no estoy hablando tanto de medicamentos complejos que requieren una aprobación muy especial, sino simples medicamentos que las obras sociales y demás pagan carísimos por un mercado cuasi cautivo que es el argentino. Entonces por ahí los laboratorios a veces se aprovechan de ese monopolio o oligopolio para vender carísimo y nos sale caro a todos los argentinos. Gustavo, te invito a que hablemos un poquito de política. Yo, a ver, y le cuento a la gente que Gustavo, si bien es legislador por la provincia de Mendoza, es una persona que ha andado por todo el país, conoce actores políticos de todo el país. Y en ese sentido te quería consultar, más sabiendo que, bueno, vos en su momento estuviste dentro de lo que es Propuesta Republicana, el PRO, hoy sos legislador de la Libertad Avanza. ¿Cómo ves vos, a ver, qué se siente haber estado en el PRO y hoy de pronto hay elecciones el 18 en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un PRO donde muchos militaban y militaron muchos años enfrentados con un gobierno que ahora se está defendiendo? O sea, porque obviamente le contemos a la gente que no hubo acuerdo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo vivís vos esto de haber sido del PRO, hoy está en la Libertad Avanza? ¿Cuál es tu sentimiento respecto a esta situación? Bueno, en primer lugar, me parece que el PRO ha actuado muy bien en el Congreso de la Nación apoyando al gobierno nacional, siendo el pilar más importante de apoyo. Me parece que eso es lo más importante que rescato y espero que siga así. Y creo que hay que hacer un esfuerzo de conciliar políticamente la disputa por el poder. Me parece que lo de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con eso, con el 2027, con quién gobierna la ciudad en el 2027, me imagino, sin estar ahí tan cerca de eso. Espero que haya un acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre ambos partidos. Bien, y en Mendoza, ¿cómo está la relación entre lo que es el PRO y la Libertad Avanza? Entiendo que bien, yo sigo afiliado formalmente al PRO, no me he afiliado a la Libertad Avanza, pero sentí que tenía que darla, como no hay otro legislador de la Libertad Avanza hasta ahora en la provincia de Mendoza,
asumí esa defensa del gobierno nacional en la legislatura. Así que, pero creo que bien, que se va a marchar hacia la racionalidad. Estoy trabajando muy cerca de Luis Petri, ministro de este gobierno y un gran referente hacia el futuro en la provincia de Mendoza. O sea que se está trabajando sobre un futuro proyecto político para la provincia de Mendoza. Sí, lo encabeza Luis Petri, pero creo que falta mucho, ¿no? Pero me parece que va a conciliar el apoyo de dirigentes de distintas fuerzas políticas del PRO y de la Libertad Avanza hacia el futuro, inclusive el radicalismo. Gustavo, y ya no como legislador, no como dirigente político, como vecino, ¿cómo vos que escuchás a la gente, que caminás, que recorres la provincia, qué sentís que siente la gente respecto a este gobierno? ¿Está desilusionada, está contenta, está con expectativas, con esperanza? ¿Cuál es lo que vos recogés de la calle? Sí, yo creo que lo que he recogido es esperanza, saber que se están haciendo reformas que había que hacer y que están empezando a dar incipientemente frutos en materia de inflación, en materia de crecimiento. Y Mendoza es una de las provincias que más han apoyado y que siguen apoyando al presidente Milei. Así es que sigue todavía ese sentimiento y creo que a partir de que siga corriendo el año va a ser mejor aún las variables económicas para la Argentina. ¿Y vos considerás que estas variables económicas también se van a ver reflejadas en elecciones en diferentes localidades o en diferentes distritos? Yo creo que sí. Ahora hay que tener en cuenta que las elecciones meramente locales, como las que se adelantan y demás, no necesariamente la gente va ahí, cambia el chip y vota más la cuestión local y no la cuestión nacional. Me parece que sí, en octubre, en la elección nacional, va a haber un apoyo importante para el gobierno de Javier Milei en todo el país. Gustavo, y sabes que un poco viendo y estudiando un poco todo lo que venís haciendo, también me llamó un poco la atención tu cercanía, ¿no?, con la gente de las fuerzas. Vi haciendo homenajes a pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que estuvieron en Malvinas, a veteranos. A ver, ¿vos creés? Yo creo que sí, no sé qué crees vos, creo que en cierta medida había que hacer una reparación histórica con toda esta gente que dio la vida en la guerra de Malvinas, y te veo a vos homenajeando y haciendo un reconocimiento. ¿Crees que era una deuda pendiente también de la democracia, un reconocimiento a todos estos héroes que pelearon en Malvinas? Sí. Primero te quiero decir que te felicito porque sos un periodista muy informado. Pero dicho esto, sí, creo que sí. La sociedad argentina poco a poco en los últimos años ha empezado a revalorizar la importancia de lo que fue dar esa pelea, con la dignidad con que Argentina, un país con menos recursos, se enfrentó con el grandote del barrio, Inglaterra, y apoyado por otros grandotes, porque en definitiva otros países grandes como Estados Unidos le proveyeron a Inglaterra de material sustancial sin el cual difícilmente nos hubieran ganado la guerra, como los misiles aire-aire que tenían los aviones, los Islander, que nosotros nos enteramos ahí en la guerra que tenían esos misiles, que nosotros no los teníamos, o el embargo de los misiles Exocet, que sí teníamos nosotros y que teníamos muy poquitos, y Francia no nos vendió más, pero el valor con el cual lucharon nuestros pilotos y nuestras Fuerzas Armadas en general está reflejado sobre todo a partir de los dichos de los propios británicos, que hay unos videos en YouTube impresionantes, y sobre todo los comentarios a esos videos de gente de toda Latinoamérica, de España, que admiran la manera en la como luchó Argentina en esa guerra, y creo que aquí tenemos que nosotros estar orgullosos de eso, porque refleja la riqueza de nuestra historia. Bien, sí vi y la verdad que me puso contento. Creo que era una deuda pendiente con estos héroes. Y bueno, un poco para ir finalizando, Gustavo, y agradeciéndote tu tiempo, a ver, decirle a la audiencia, ¿estás trabajando en algún proyecto que vos quieras mencionar, o en lo político, en lo aspiracional? ¿Estás trabajando en algún proyecto político o legislativo que vos quieras resaltar?
Bueno, este año creo que le quiero dar importancia a todo este tema de las falsas denuncias. Estoy trabajando muy codo a codo con una asociación, sobre todo de mujeres, madres, hermanas, de personas que han sufrido este flagelo. Así que para poder darle un poco más de justicia al sistema penal en Mendoza. Y respecto a esto de las licencias de conducir, que ya salió el año pasado una parte, vamos a tratar de que las licencias profesionales, que hoy se renuevan todos los años, se renueven cada 5 años. Todo esto para camioneros, taxistas, colectiveros, que todos los años tienen que ir a hacer el cambio de licencia, y nos parece demasiado abrumador y sin sentido. Bien, excelente, Gustavo. Bueno, te agradezco un montón. Espero verte acá en Buenos Aires cuando vengas, que hace rato que no compartimos un café, a charlar un poquito de política y de vinos también. Y bueno, y mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por la entrevista y que, bueno, felicitarte también por la actividad legislativa que estás llevando a cabo en tu provincia. Bueno, muchas gracias, Hernán. Espero que nos podamos ver pronto y un saludo a Juan y a la audiencia. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Y así pasaba entonces Gustavo Cairo, legislador de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, el único legislador de La Libertad Avanza, era el legislador del PRO, ahora armó el bloque de La Libertad Avanza de Mendoza, trabajando políticamente con el ministro de Defensa, Luis Petri, supongo yo, que con aspiraciones claras para el 2027. Una provincia maravillosa, Mendoza, hermosa. Realmente, al que no la conoce y tiene la posibilidad, vaya a Mendoza, que es una provincia muy, pero muy linda. Bien, 29 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, me dejaron solo acá en la mesa, se fueron de a poquito y bueno, tengo que anunciar el próximo bloque donde vamos a tener invitados a cargo de Juan de Dios Incunegui y luego nuestra compañera Flavia Morales también. Hoy en el piso, después de mucho tiempo estamos los tres juntos y la productora ejecutiva, por supuesto, también haciendo el programa. Estamos hasta las 22. No nos puedes ver en vivo, nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, @portada24. Bien, 29 minutos entonces, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Portada 24. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza está creciendo gracias al trabajo que viene realizando el senador Carlos Curestis. El equipo que lidera Sebastián Pareja está llevando las ideas de la libertad por toda la provincia. Bien, 31 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, estás en Portada 24 en vivo hasta las 22 horas, política, diplomacia parlamentaria y lo que se viene, Lotech, acá lo tenés, la realidad en primera plana, estamos en vivo, pero si no podés vernos en vivo, @Portada 24, nuestro canal de YouTube, y ya entramos con un excelente invitado, como siempre, nos tiene acostumbrado Juan ya
al embajador de Marruecos en la Argentina. Juan, la presentación es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Para toda la audiencia, un privilegio tener aquí en el piso, nada menos. Nos ha venido a visitar Su Excelencia, el embajador del Reino de Marruecos, el embajador Fares Yassir. Hace 6 años que llegó a la Argentina, fue acreditado, si no me equivoco, tengo aquí el 9 de agosto del 2019, así que le tocó vivir un periodo de gobierno, luego la pandemia y ahora al actual gobierno. Hace 6 años, una gran experiencia. ¿Cómo está, embajador? Muy bien, Juan, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a nuestro conductor, exactamente. Bueno, sí, tener una vista de 3 gobiernos, porque llego con la época de Macri, luego los 4 años de Alberto Fernández y ahora viviendo una experiencia espectacular. Es un laboratorio político, diplomático, parlamentario, económico, donde se aprende mucho aquí en Argentina. Así que verdaderamente muy satisfecho de esta época y muy afortunado de estar con ustedes. Excelente, embajador. Hernán, vos sabés que más allá de estos 3 periodos de gobierno tan distintos que le tocó al embajador, la relación diplomática entre nuestros países ya lleva bastante tiempo, ¿no? Si no me equivoco, la Argentina reconoció en el 56 a Marruecos y en el 60 ya son casi 75 años. Este año conmemoramos 65 años de relaciones diplomáticas, sí. Pero con una connotación muy importante sociocultural, que la relación con Argentina data de 1865-70, con la primera inmigración, los marroquíes de confesión judía, que se han instalado en la Argentina desde hace, bueno, ya sin contar, ¿no? Así es. Así que verdaderamente la relación es excelente. Bueno, y para que sepas, Hernán, yo he visto, y para la audiencia, muchas similitudes. Uno ve en Marruecos, por ejemplo, el fútbol. Sí. Hay muchas cosas culturales, yo creo que son muy afines a nuestros países. ¿Ustedes tienen el Mundial en el 2030, embajador? Sí, exactamente. Bueno, la cuestión del fútbol, todo el mundo vio lo que hizo Marruecos en 2022. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Nada más y nada menos eliminar a 4 grandes equipos y llegar a semifinales. Sí. Marruecos, como dicen, la tercera vencida, nosotros a la sexta la vencida. Hemos pedido organizar el Mundial 6 veces, pero estamos muy orgullosos de celebrar, digamos, organizarlo en 2030 con España, Portugal, pero juntando 3 continentes. Claro. Europa, África y América. Y América, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y es un hecho histórico, por primera vez que se juntan los 3 continentes, y lo va a hacer por África, Marruecos. Así que verdaderamente es un plus para el brillo de mi país a nivel mundial. Y qué mejor que el fútbol, que moviliza tanta gente, tantos capitales, tantas empresas que van a hacer negocio. Así que verdaderamente estamos muy orgullosos. Absolutamente. Bueno, tal vez sea una buena oportunidad, embajador, para lograr conseguir, no sé, pedir que haya un puente aéreo entre ambos países. Estamos trabajando en ello. Ya el acuerdo de Open Sky estamos negociándolo, porque ese es el objetivo principal. Nuestra aerolínea vuela a Sao Paulo y la idea es hacer, ¿por qué no? Casablanca, Buenos Aires, Sao Paulo y al revés. Perfecto. O sea, para permitir a los argentinos que vuele aerolíneas también a Marruecos, claro, y no tener la obligación de pasar por Europa. Ir directamente a Marruecos, porque Marruecos tiene una gran infraestructura turística de acogida de la gente, pero también estamos desarrollando ahora el que va a ser la primera cancha, el primer estadio del mundo, con 115.000 espectadores. Inmenso. En Casablanca. Sí. Inmenso. Sí. Histórica Casablanca, una ciudad. La película Casablanca. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Yo, embajador, ya sé que va a ser el primer hincha que va a estar ahí. Bueno, sí, por supuesto. Claro que sí. Ya fue la semana pasada el reconocimiento de campo. Embajador, dígame una cosa. ¿Cuántos hoy creo que superan los 17 millones de turistas? No, 17,5. 17,5. ¿Y cuántos esperan tener para el 2030? Y bueno, no, a 2028 estamos hablando sobre 20 millones. Son en 3 años, ¿no? Claro. Alcanzar 20 millones. Y bueno,
2030 vamos a tener bastante por el Mundial, bastante gente. Pero son cifras récord, ¿eh? Eso demuestra Sí, que sí, es un sí, por país supuesto. bellísimo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la estabilidad política y la seguridad, tanto seguridad como seguridad jurídica, son elementos indispensables para que un turista se sienta bien en un país y por lo tanto lo encuentre en Marruecos. Excelente. Tiene una síntesis, una capacidad de comunicación embajador extraordinaria. Por ahí escuché que usted describía como destino turístico a una especie de 6x1, 7x1. Ah, bueno, sí, por supuesto. Por favor, porque es muy bueno eso. Sí, no, siempre digo que un turista, si quiere conocer un país árabe, un país africano, un país musulmán, un país mediterráneo, un país atlántico, un país desértico, todos los encuentra en Marruecos. Pero además, el país originario, 65% de la población es originaria. Por lo tanto, hay esa cultura diversa, que es un mosaico de culturas que forma la unidad en la diversidad de Marruecos. Y eso es un atractivo turístico sumamente importante. Si le sumamos digamos los torneos de campeonatos, de hecho sub-19 de River ganó el campeonato que organizamos hace 2 semanas en Casablanca. Y verdaderamente ayer tuvimos una reunión con directivos de River, justamente para, en vez de hablar de la diplomacia parlamentaria, hemos hablado de la diplomacia deportiva. Bueno, acá usted lo conoce, pasaba con un presidente que tuvimos nosotros, Mauricio Macri, que le interesaba más hablar de fútbol. Sí. Bueno, es el Boca, sí. Claro, por claro supuesto. que sí. Y bueno, se conquista al mundo a través del fútbol. Sí. También es un tipo de diplomacia, ¿no? Deportiva. No, por supuesto. Muy importante. Y tiene un peso espectacular el fútbol. Bastaría decir que Barcelona, Real Madrid, River también ya están estudiando para abrir una filial. Es una filial, sí. Están equipos de Francia, están todos, porque la afición marroquí es una afición loca al fútbol, verdaderamente loca. Y también cuando hay un derbi River-Boca, lo siguen de manera espectacular en Marruecos. Sí. No, yo he visto a los niños, los adolescentes jugando en la calle, la pelota, en Rabat, en todas partes. Se vio impresionante. Fue muy impactante realmente. Bueno, felicitaciones por eso. Muchas gracias. Tengo un amigo marroquí que trabaja en la Organización Mundial del Comercio, se llama Said El Hashimi. Es una persona que estuvo en mi casa viendo el Mundial. Imagínense cómo estaba, porque estamos trabajando aquí. Claro, así que, bueno, qué bien, sí. Qué bien. Muy bien. Muy gente muy noble, los marroquíes realmente. Muchas gracias. Dígame una cosa, embajador, con respecto a la relación comercial, a la posibilidad de intercambio de inversiones. Marruecos, vos sabés, Hernán, y para la audiencia, es un país clave para la Argentina en lo que tiene que ver con fertilizantes. Es el primer importador, o de nuestro lado exportador de fertilizantes en base a esta al fósforo, ¿no? Claro, el Marruecos, primero hay que decir que es la primera reserva mundial del producto la tiene Marruecos. Tenemos la reserva, 74% de la reserva mundial la tiene Marruecos. Y es un producto solicitado por prácticamente todo el mundo. Y con la Argentina, 50% lo que importa Argentina del mundo viene de Marruecos. Por lo tanto, ese producto juega un papel determinante en, primero, darle digamos, el fertilizante al suelo, y luego permitir al producto argentino ser competitivo y aumentar la productividad, digamos, de todo lo que son productos agrícolas argentinos. Sí, exportamos el producto. La competencia que tenemos es de China a Argentina, pero China a Estados Unidos, pero están muy lejos. Se dice que Marruecos tiene 700 años de reservas, o sea, que dobla los dos países. Así que en lo que se refiere al intercambio comercial con la Argentina, tenemos las cifras de 2022, donde hemos alcanzado cifras históricas, 1,6 mil millones de dólares entre los dos países. Y según cómo va la campaña agrícola en Marruecos, dependiendo de la lluvia, ya llevábamos 6 años de sequía, y aún así
se permitió que el negocio entre los dos países alcance esa cifra. Ahora estamos trabajando sobre la apertura del mercado a muchísimo más productos. Nuestros dos gobiernos trabajan sobre las listas con la SENASA y el organismo, digamos, homólogo en Marruecos de la institución. Y tenemos también muchos acuerdos que finalizar para ir consolidando el marco jurídico que permite a que tanto la investigación científica, la enseñanza superior, la cooperación agrícola, la cooperación científica, la industria farmacéutica, o sea, hemos diversificado, digamos, los sectores de cooperación con la Argentina. Y bueno, mi ministro de Asuntos Exteriores siempre ha dicho: tenemos que hacer de Argentina nuestro socio principal en América del Sur, América Latina en general. Excelente. Embajador, ¿quieres hacer una pregunta, Hernán? Yo me quedé con la parte del turismo que me llamó la atención y, bueno, claramente el embajador vende muy bien su país. Pero es cierto todo lo que dice. Y así como alguien de afuera puede decir qué es lo interesante de Argentina, y uno puede decir las cataratas, el Calafate. Sí. Si usted tiene que resumir 3, 4, 5 lugares, ¿qué le diría a un turista? No te podés perder si vas a Marruecos. ¿Qué lugar? Bueno, hay como 1 por 6, eso es 6 por 1. Es un atractivo turístico porque es una realidad, ¿no? Tenemos a jóvenes argentinos que van a surfear las costas marroquíes y van a hacer kitesurfing en el sur, en el Sahara, en Dakhla, especialmente en Dakhla, al sur de Marruecos. Se organizan campeonatos ahí y van de todas partes, y a los argentinos les encanta eso. Les encanta. Luego tenemos el deporte, digamos, el turismo deportivo, el tenis, campeonato de tenis, campeonatos mundiales, ¿no? Y el golf, campeonatos mundiales de golf, las canchas de golf de Marrakech. Entonces, por decir, los que van a Marruecos tienen que hacer la ruta imperial, las grandes capitales, que fueron capitales históricas del Imperio de Marruecos y luego del Reino de Marruecos, ¿no? Luego el deporte, como he dicho, de ocio, el turismo de ocio, y luego el turismo de la naturaleza, de disfrutar. Y luego también tenemos ciudad de Bariloche, que se llama Ifrán, en Marruecos, donde hay nieve, donde se van a esquiar. Así que la diversidad, digamos, geográfica de Marruecos permite que vayan al desierto también. La gente tiene que ir a vivir esa experiencia de pasar las noches en el desierto y tocar las estrellas, porque es un fenómeno espectacular. Y verdaderamente eso gusta muchísimo a los turistas. Montar a camello y hacer paseos en las dunas. Marruecos, por su cultura milenaria, es un país, un cruce de civilizaciones. Es esa diversidad que uno cuando es curioso va a buscar la gastronomía, y la gastronomía marroquí es única en el mundo. O sea, no tiene... Le iba a preguntar. Sí. No tiene ejemplo. Los dulces marroquíes se hacen solamente en Marruecos. Eso lo va a comer solamente en Marruecos. O aquí en la residencia de Marruecos, ¿no? y bueno, esos son los atractivos de Marruecos. Excelente. Bueno, y para que sepas, están las famosas medinas, que también para ellos son comunes, pero para nosotros son muy particulares, ¿no? Eso, no sé si quiere contarle a la audiencia. La ciudad de Fez es una ciudad milenaria que tiene 1200 años o más, un poquito más. Y cuando uno entra en las callejuelas, se pierde casi... Hay 50 kilómetros dentro. Un laberinto. Y laberinto, ciertamente. Entonces, cuando turistas se pierden, cuando no tienen guía, tocan cualquier puerta, le abren y son hospitalarios y luego lo ayudan cómodamente para que disfrute de visitar a la ciudad. Las ciudades marroquíes que datan, la más moderna data de hace 200 años, ¿no? 150 años, la más moderna. Claro. Todas tienen
un historial que tiene raíces en África, como se dice, y el follaje en Europa. Sí, eso es un árbol, Claro. porque ciertamente Marruecos es la puerta de salida hacia Europa y de entrada hacia África. Exacto. Y verdaderamente. Y luego, la situación geográfica de Marruecos, como he dicho, Gibraltar, por donde transita 65% del comercio mundial, pasa por nuestras puertas. Nuevamente, perdóname Juan, pero quería hacer una pregunta puntual Por sobre favor. este tema. Se está hablando nuevamente de un puente, Túnel. un túnel, perdón, entre España. Gibraltar y España y Marruecos. Sí, ya volvió al debate ahora por el Mundial de 2030. Y bueno, hay serias conversaciones para que se busque la financiación y empezar a... Son más o menos 28 kilómetros, menos que el Canal de la Mancha. Claro, menos que el Canal de la Mancha. Que Que es son 54, sí. y nosotros 28 en el agua. O sea que es cuestión de 10 minutos y ya pasa de un lado a otro. Increíble. Qué bárbaro. No. Hay grandes proyectos de infraestructura, un país muy estable, muy seguro. La verdad que yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, embajador, que tiene que ver con estas similitudes entre Argentina y Marruecos, desde mi punto de vista. Una es que somos países sur-sur, y la cuestión de la cooperación sur-sur, que creo que es una gran aspiración y tiene un liderazgo interesante Marruecos en eso. Y lo otro es lo del diálogo interreligioso, porque la Argentina es un país abierto y la verdad que puede venir cualquiera a la Argentina y integrarse sin diferencia de ningún tipo, y Marruecos me da la impresión que es exactamente lo mismo. Sí, hablando de la cooperación sur-sur, esta misma semana pasada tuvimos el tercer foro diálogo interparlamentario mundial del sur-sur, ¿no? El lema es cómo favorecer el diálogo entre dos mundos que pertenecen al mismo mundo, dos mundos geográficamente diferentes, pero pertenecemos a lo global, al sur global. Y por lo tanto, los parlamentarios, los senadores del mundo entero estaban presentes ahí, hablando de la prosperidad, la paz, el diálogo y el desarrollo, el codesarrollo. Son temas de actualidad para el mundo sur-sur, porque lo que se busca es una integración de esas regiones para imponerse a un mundo cada vez más desordenado y cada vez más en búsqueda del interés y ya no de esa generosidad, de prosperidad compartida. Y por lo tanto, yo creo que el diálogo sur-sur lo hacemos a nivel parlamentario, lo hacemos a nivel económico, lo hacemos a nivel político, diplomático. Todo eso consolida tanto a la Argentina como a Marruecos como actores de relaciones internacionales en ese sentido. El diálogo interreligioso, Marruecos es uno de los instigadores de ese fenómeno, que lamentablemente lo habíamos olvidado con todo lo que está pasando en el mundo, el choque de civilizaciones que habíamos registrado a principios del milenio. Así es. Y luego desapareció. Y ahora el diálogo religioso es algo elemental para ir consolidando ese diálogo sur-sur, pero esta vez a nivel religioso, que se reúnan las tres grandes religiones que cuando se acercan y hablan permiten que haya paz, permiten que haya diálogo, permiten que haya aceptación, tolerancia, y los necesitamos más que nunca ese diálogo hoy. Y yo creo que Argentina tiene esa capacidad porque es un país sumamente generoso que ha acogido inmensas inmigraciones, inmensas comunidades que conviven en armonía en este país, que verdaderamente es un ejemplo para decir por qué no organizaremos un foro mundial, por ejemplo, ¿no? Claro. Del diálogo interreligioso. Sí. Estuvo el decano de mi escuela de gobierno, de mi Universidad Austral, en 2023, que me dijo que fue maravillosa la cumbre del diálogo interreligioso, y la segunda se hace ahora en Roma, y obviamente Marruecos también tiene un rol ahí importante, Sí, así que sí. una maravilla. ¿Hernán?
Me estaba escuchando atentamente y, a ver, siempre hablo un poco más de política, yo veo, es lo mío. No, y estaba hablando de las religiones recién el embajador. Y atento a que, si bien Marruecos está en una punta en el norte de África, ¿cómo vive Marruecos todo el conflicto permanente? Yo tenía un amigo libanés que siempre me decía, ¿cómo el mundo va a estar en paz si donde se empezó el mundo vive en guerra? ¿Cómo se vive, cómo se aísla Marruecos de todo esa convulsión que hay permanente en Medio Oriente? Sí, Marruecos no está lejos. Ningún país está lejos porque el conflicto del Medio Oriente es el corazón enfermo del mundo entero, del planeta. Qué importante lo que dice. Muy bueno. Cuando ese corazón tiene una armonía, hay diálogo, las potencias se sientan a hablar cómo tener una paz duradera y dura lo que dura 15, 20 años, ese corazón da mucha vida a esa región, pero tiene una onda expansiva de esa paz que alcanza todas partes del mundo. Hoy, lamentablemente, no podemos hablar de eso, por lo que está pasando. Esperemos y aspiramos y deseamos y pedimos a Dios que tengan la inteligencia de parar esas guerras que están acabando con el ser humano, ¿no? Marruecos nunca estuvo lejos, porque Marruecos fue actor determinante en muchos acuerdos de paz. El rey difunto Hassan II, que en paz descanse, fue un artífice que facilitó los acuerdos entre Egipto e Israel, entre Jordania e Israel, entre Palestina, los acuerdos de Oslo e Israel, y luego vinieron los acuerdos de Abraham, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y Sudán, ¿no? Que se sumaron a esos países que han firmado el acuerdo. Ahora, lamentablemente, lo que está pasando es muy triste, y esperemos que el ser humano tenga la inteligencia, los políticos tengan la inteligencia de parar esa sangría de vida cotidiana, ¿no? Y nuestros países lo que hacen es aportar, el apoyo a un proceso de paz y que lleven ese verbo tanto desde Argentina como Marruecos. Marruecos tiene una comunidad muy grande en Israel, de origen marroquí. Calcularía yo 900.000, casi 1 millón, ¿no? Y que están viviendo ahí exactamente lo mismo de que viven otras comunidades alrededor. Los sefaradíes, que son más conocidos para nosotros de esa manera. Que hay. Permitime, porque tomo esto también que es interesante. La cuestión de la cooperación sur-sur pretende unir a 4 regiones básicamente, que es algunos países de Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Pero, y cerramos con esto, embajador, quiero contarle a la audiencia y a ver si nos dice un poco la importancia de África, porque Marruecos y aquí en la Argentina el embajador es el decano de los embajadores africanos para la organización, por ejemplo, de la Semana de África o el Día de África. Así que cerramos con esto, si le parece, ¿no? La verdad que sí, muchas gracias por evocar este tema, que ya los embajadores hemos estado en cónclave preparando justamente este mes, el Día de África, pero alrededor del Día de África queremos darle visibilidad al continente africano de 54 países, donde un continente futurista de futuro, digamos, en lo que se refiere al negocio mundial, porque el continente tiene lo que no tiene el mundo. Tiene de todos los minerales que necesita el mundo, y por lo tanto, ¿cómo permitir a que el empresariado argentino, ¿no?, mire al vecino inmediato, no con la vista sobrepasar encima de África y mirar al Asia, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación como embajadores, y darle esa visibilidad a África. África también es un continente que va a dar mucho de qué hablar en el futuro, porque es el continente más joven de todo el mundo, que da y va a necesitar de mucho para la seguridad alimentaria, y Argentina es un país que puede ofrecer eso. Seguridad energética, pues a África, continente africano, es la alternativa para dar la energía
tanto a Europa como a otras regiones del mundo, de gas, de electricidad, de energías renovables. O sea que África tiene que mirarse hacia América también. Viceversa. Una maravilla, ha sido un placer escucharlo, embajador. Excelente. Le agradecemos muchísimo. Espero que la audiencia lo haya disfrutado y si no, pues, si no lo puede ver en nuestro canal de YouTube, si no lo puede ver en vivo, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, @portada24. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. No, por favor, gracias. Y bueno, la verdad ya me dieron ganas de ir a Marruecos. Claro que sí. Claro pero que sí. me tira mucho lo gastronómico. Sí, muchos programas en gourmet te va a encantar. Ya en otro momento le vamos a preguntar al embajador. 57 minutos pasando las 8 de la noche y ya vamos a estar entrando en nuestro segundo bloque con más invitados a cargo de Juan, a cargo de Flavia, que ya está acá en el piso. Y bueno, como siempre le digo, la realidad en primera plana y los protagonistas acá en Portada 24, martes de 20 a 22 horas, corte y ya volvemos con más Portada 24. Más ágil, menos acartonada, más divertida, menos estructurada. Sónica Más. Siempre más de lo que te gusta. Los lunes, José y Vicky te traen una propuesta diferente. Padre del rock argentino, por José y Vicky. Tengo un mundo de sensaciones. Un programa donde se habla de rock nacional, pero también de espiritualidad, lo paranormal y muchas cosas más. Serán los días más. Padre del rock argentino, con José y Vicky. Lunes, 18 horas, por Sónica Más. Para ti. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Delicias Italianas, un espacio radial dedicado a la cultura de Italia, su música, su humor, sus paisajes y su gente. Delicias Italianas. María Estela Farini y José Giuseppe Parisi te esperan todos los martes a las 15 horas por Sónica Más. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y llegando a todo el mundo, con estudios en Avenida Callao 194, transmite Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche. Las verdaderas empanadas norteñas están en un solo lugar. La Collita. La Collita. De carne cortada a cuchillo, de pollo, jamón y queso, choclo y verdura. Las mejores y al mejor precio. Porque en La Collita seguimos con las promos anti-inflación. Hacé tu pedido al 53 50 23 52 o por WhatsApp al 11 38 02 11 43. Y según tu zona, podés aprovechar el delivery sin cargo. ¿Querés más info? Busca La Collita en todas las redes sociales. ¿Buscas impresionar a tus invitados? Catering K&A te ofrece un servicio para todo tipo de eventos corporativos, fiestas, 15 años, casamientos, absolutamente todo en manos profesionales. Catering K&A. Encontranos en Instagram como Catering K-A y encontrá toda la información necesaria. Escuchá, graba Radio Show en vivo con la conducción de Aníbal Larribité y el mejor equipo de panelistas. Todos los sábados de 15 a 17 por Sónica Más. Si querés sorprender, regalar o darte un gustito, el chocolate es ideal. Y si es de Mature, ese chocolate es todo lo que está bien. Mature Cacao Chocolates, bombonería, chocolatería artesanal, regalos empresariales y personalizados. Y para tu evento te ofrecemos cascada de chocolate. Además, hacemos envíos. Búscanos en Instagram y conoce todo lo que tenemos especialmente para vos. Mature Cacao Chocolates, toda nuestra pasión puesta en sabores. Seguinos en Instagram y entérate de mucho más. @Radio Sónica.
Si pensás en una renovación total, pensá en un especialista. El Emperador de los Pisos. Especialista en pulido, plastificado e hidrolaqueado. Arreglos en general. Además, reparación y colocación de pisos. Dale una nueva vida a tus pisos de madera con un novedoso sistema que no genera ningún tipo de residuos. Comunicate al 11 6508 1946 y pedí tu presupuesto sin cargo. Entérate más en Instagram. El Emperador de los Pisos. 11 6508 1946. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Te informamos y te entretenemos. Te damos todo lo que vos esperás escuchar. Y más. Somos Sónica Más. La información precisa y la música que buscas está acá. Sónica Más. Un lugar que está hecho para vos. Mi producto La Voz es hablar de la voz. Aprender a quererla y a cuidarla. El magazine de La Voz que estabas esperando. Con información nacional e internacional. Entrevistas, especialistas de la voz, intercambio entre profesionales, música y curiosidades. Conducción y producción, locutora nacional Viviana Otero. Panelistas, Débora Gutkin, licenciada en fonoaudiología, entrenadora y rehabilitadora vocal. Ingrid Golanan, cantante, docente de canto y técnica vocal. Y Roxana Valente, licenciada en fonoaudiología, cantante, terapeuta vocal y docente. Mi producto, La Voz. Todos los sábados a las 11 por Sónica Más. Escribinos, hablanos, mandanos tu foto o video. Participa. 11 22 62 77 28 2262 7728. El WhatsApp de Sónica Más. Más comunicados. Vivenciando con estilo es vivir disfrutando el poder de la palabra, el amor y la caricia de la poesía, el estímulo y la seducción de la música. Los jueves a las 15 horas por Sónica Más, con la conducción de Lourdes Broglio y Mario Giaco. Vivencia con nosotros. Solo importa lo que está por fuera. Y nosotros estamos fuera. Estamos ahí, con vos. Sónica Más. Sónica Más. Una radio del Grupo Sónica. Escuchá, graba Radio Show en vivo con la conducción de Aníbal Larribité y el mejor equipo de panelistas. Todos los sábados de 15 a 17 por Sónica Más. Escribinos, hablanos, mandanos tu foto o video. Participa. 11 22 62 77 28 2262 7728. El WhatsApp de Sónica Más. Más comunicados. Delicias Italianas, un espacio radial dedicado a la cultura de Italia, su música, su humor, sus paisajes y su gente. Delicias Italianas. María Estela Farini y José Giuseppe Parisi te esperan todos los martes a las 15 horas por Sónica Más. Analizamos todas las variables que el algoritmo nos plantea para llegar a vos. Pero solo una cosa nos funciona: ser auténticos. Sónica Más. Lo bueno de ser como vos. ¿Listo para encender tu noche?
Generación X en Sónica Más. Actualidad sin filtros. Política al rojo vivo. Música que rompe moldes. Conectate, expresate, revoluciona tus viernes. Hacelos más picantes. Generación X. Todos los viernes a las 22 horas por Sónica Más. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Vivenciando con estilo es vivir disfrutando el poder de la palabra, el amor y la caricia de la poesía, el estímulo y la seducción de la música. Los jueves a las 15 horas por Sónica Más, con la conducción de Lourdes Broglio y Mario Giaco. Vivencia con nosotros. Nunca dejes que nadie te diga lo que tenés que pensar, y menos lo que tenés que decir. Aprende de nosotros. Sónica Más. Sónica Más. Decimos lo que pensamos, porque pensamos lo que decimos. Mi producto La Voz es hablar de la voz. Aprender a quererla y a cuidarla. El magazine de La Voz que estabas esperando. Con información nacional e internacional, entrevistas, especialistas de la voz, intercambio entre profesionales, música y curiosidades. Conducción y producción, locutora nacional Viviana Otero. Panelistas, Débora Gutkin, licenciada en fonoaudiología, entrenadora y rehabilitadora vocal. Ingrid Golaran, cantante, docente de canto y técnica vocal. Y Roxana Valente, licenciada en fonoaudiología, cantante, terapeuta vocal y docente. Mi producto, La Voz. Todos los sábados a las 11 por Sónica Más. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Delicias Italianas, un espacio radial dedicado a la cultura de Italia, su música, su humor, sus paisajes y su gente. Delicias Italianas. María Estela Farini y José Giuseppe Parisi te esperan todos los martes a las 15 horas por Sónica Más. Minutos pasaron ya de las 9 de la noche, segundo bloque de Portada 24. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Si no nos puedes ver en vivo, nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, @Portada 24, y dale like, dale like. Por favor, no se olvide. Grandes premios, sorteos. Usted no tiene que hablar hasta que la presente. Me está rompiendo el esquema del programa. Sí. Buenas noches, Flavia Morales. Le damos la bienvenida a nuestra compañera, que tiene un excelente invitado para el día de hoy, y dejo que usted lo presente. Muchísimas gracias, Hernán. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Pero muy bien. ¿Cómo está el clima en Uruguay? Acá es verano, rarísimo, pero bueno, siendo 6 de mayo sigue siendo verano. ¿Y estás en Montevideo? Curioso. Sí, ahora estoy en Montevideo. Sí. Bueno, tenemos acá con nosotros a Roberto Balaguer, que es referente, primer psicólogo, y es referente en temas, en estos días lo hemos visto en entrevistas de adolescentes, trabaja mucho el tema de tecnología, la familia y muchas otras cosas. La educación es uno de sus fuertes, y la verdad que bueno,
hemos tenido la suerte de tenerlo en Argentina, y aparte quiero decir que cuando Uruguay comenzó el plan Ceibal, Roberto estaba muy, muy cerquita y bueno, te diría hasta en la mesa chica, ¿no? Bien. Cara de cansado tenés, Roberto, hoy. Jornadas largas. Jornadas muy largas. Entonces, arrancan temprano y terminan tarde. Muchas entrevistas hoy. Sí, mucho taller, clínica, de todo un poco. Y hubo una mesa redonda interesante hoy también. La vi. Organizada por bueno. Es justamente sobre el tema de adolescencia en la mañana, así que fue un día bien movido. Con gusto de estar con ustedes. Gracias, Roberto. El pie me lo diste vos, ¿no? A partir de esta serie, película de Netflix, Adolescencia, es como que, si bien todos estos temas existían, estaban, pero es como que se destapó, o sea, que hay más mesas, que hay más, al menos a vos en todos los medios uruguayos te veo opinando, hablando, dando, la verdad que está bueno, fue un buen disparador. Contanos un poquito, vi que sinceramente he escuchado interpretaciones de la película, pero como la explicaste, momento por momento fue impecable. Bueno, gracias, Flavia, gracias. En realidad, yo primero creo que le debemos a la serie de Adolescencia. Se cortó, está reconectando. Hoy no tenemos suerte con la serie. No, la tecnología no estaría. El primer reportaje que hice. Ahí volví. Ahí está. Bueno, ahí volví. Le debemos a la serie de Netflix Adolescencia la importancia de haber puesto el tema de la adolescencia sobre la mesa en debate, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar conversando sobre los adolescentes, pero no desde una óptica, digamos, culpabilizadora, no, mirá lo que hacen, al viejo estilo o al tradicional estilo, sino que una de las cosas interesantes es que ha generado debates en torno, bueno, a qué precisan los adolescentes de los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Qué es lo que no le estamos dando? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando las instituciones adultas, ¿no? Para el cuidado de estos chiquilines que están en formación, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un gran logro de la serie, que bueno, después uno podrá, entrando más en el tema, decir, bueno, esto representa a toda la adolescencia. Y no. Quiere decir que solo le pasa a algunos, y tampoco, porque a veces distintas situaciones, distintos contextos pueden activar que se den situaciones de riesgo, particularmente en varones, particularmente en estas edades, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es ver cómo a partir de 4 capítulos fueron capaces de, primero, en el primer capítulo, abordar, bueno, cómo la justicia, la policía, el orden, la autoridad debe manejarse, ¿no? O debería manejarse con los adolescentes. Cómo impacta el afuera en una familia cuando ese afuera trae información que hace una disonancia con lo que uno está esperando. Es decir, esto no puede ser mi hijo, esto no puede ser mi hija, ¿no? Esta cosa, digamos, de desmentida que uno hace porque le cuesta enormemente asimilar. Y cuando uno habla de eso, habla de un montón de familias que se han encontrado con situaciones, ¿no?, de distinta índole, que arrojan luz sobre sus hijos y que estaban absolutamente en la trastienda de lo que ellos pensaban que estaba sucediendo. Pasamos entonces a un segundo capítulo, ¿no?, donde en el segundo capítulo, si la familia después vamos a ver que es fallida, acá las instituciones educativas, ¿no?, tienen agujeros por todos lados. Tenemos una población docente que o bien vive en otro planeta y tiene un desconocimiento absoluto de lo que está pasando, o bien ya se han quemado, han transitado, han sido voluntariosos, ¿no?, han intentado hacer,
se han frustrado, 1, 2, 3, 10, hasta que se han quemado, ¿no? Lo vemos en este profesor Malik, ¿no? Que de alguna forma representa a ese docente que ya se volvió cínico, ¿no? Que ya está de vuelta, que dice, que es el docente que uno debería decirle, hay que jubilarlo, ¿no? Hay que jubilarlo porque, o sea, córrase porque usted está molestando, córrase que usted no está aportando, usted está haciendo incluso daño porque está dando una imagen del adulto que no es, digamos, una imagen especular para que un adolescente se mire. Nadie va a querer ser como Malik. Ahí me detengo. Dale. ¿Cuántos Malik tenemos? Primero que la serie es del Reino Unido, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esa misma serie hubiese sido de Argentina, de Uruguay, de América Latina? ¿Hubiese tenido el mismo impacto? Hubieran hablado en español y hubieran manejado por la izquierda y después no habría habido muchas más diferencias, ¿no? En muchos otros aspectos, porque, digamos, eso es lo interesante, que esta es una serie que si bien está en el Reino Unido, toca cosas que pasan en Montevideo, en Canelones, en Misiones, en Santa Fe, y ni hablar en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese punto es universal, con más menos, con matices, ¿no? Con diferentes cuestiones, pero, digamos, en esencia, la violencia, la dificultad para convivir, la dificultad para establecer límites, la dificultad para generar espacios, digamos, de convivencia saludables, es un mal sumamente extendido, ¿no? En todo el mundo. El tema me recuerdo y patente una de las charlas, y bueno, está abierta, obviamente, lo hablamos, el proyecto de que puedas venir. Cuando vos le preguntaste a los papás, un sábado, centro de convenciones lleno, y le preguntaste a los papás si ellos sabían dónde estaban sus hijos o qué hacían adentro del cuarto. La seguridad, que estaban más seguros a veces cruzando la calle, que le podés decir cuidado en la esquina, cuidado, todas las recomendaciones de lo que uno tiene en el andamiaje, ¿no? De lo que trae, pero cuando están adentro del cuarto, los padres, lo que hablamos siempre, no están al mismo ritmo, no tienen las herramientas para, no digo controlar, pero saber dónde están sus hijos, ¿no? Sí, digamos, hoy la parentalidad está dividida en dos mundos, ¿no? El mundo material, que es el típico, el que venimos, en el que venimos estando desde la sabana, ¿no? Hasta un mundo ahora que está en redes, que además está algoritmizado, es decir, que eso le agrega una capa de complejidad aún mayor, es decir, que no es solo lo natural de lo que pasa, sino que también, digamos, hay algoritmos que van desvirtuando las relaciones, ¿no? Y volviéndolas con matices que no se darían en situaciones normales, y eso hace que los padres tengan que aprender a ser padres en dos lugares, ¿no? Ahora, ¿esto implica que los padres tengan TikTok? Respuesta es no. ¿Implica que los padres miren su Instagram para saber? Bueno, de hecho, sería bueno que dejaran el Instagram, ¿no? Dejaran de boludear con el Instagram y se dedicaran más a ser padres, porque parte del problema que tenemos hoy, digamos, de los chiquilines, es que tienen padres que están boludeando en Instagram en lugar de, digamos, dedicarle tiempo a la parentalidad, ¿no? Entonces, yo sé que académicamente no es el término más apropiado, pero es bien claro para ser entendido en el Río de la Plata. Hernán también es papá de adolescentes y bueno, estuvo en educación, sabe de lo que estás hablando, ¿no? La provincia de Buenos Aires, o sea, nada sencillito. No, yo estaba escuchando atentamente y me quedé con lo último que estaba hablando Roberto, de la palabra boludear. Pero qué tan real que es, ¿no? Porque todo el abordaje que se hace constantemente es pensando siempre que los chicos no tienen que estar tanto tiempo enfrente a las plataformas, y totalmente de acuerdo, esa mirada que no es muy común, que la está proponiendo y la está diciendo Roberto, que los padres también están colgados, y si no es con el Instagram, es con las redes. Y es más, yo creo que muchas veces más padres están más tiempo adelante de una plataforma que el propio hijo, y ese padre que volvía y lo abrazaba al hijo y jugaba con el hijo, no, ahora se refugia en el celular. Comparto totalmente, Roberto, tu mirada.
Antes el adulto, digamos, yo hace 25 años que investigo sobre esto, ¿no? Entonces, empecé a investigar mucho antes del inicio de las redes sociales, luego seguí trabajando con talleres, con gente, con padres, ¿no? Con el auge de las redes sociales, con el apogeo de las redes sociales, ¿no? Y en un momento decíamos, bueno, padres, ustedes tienen que desconectar a sus hijos de las redes, ¿no? Tienen que ayudarlos, ¿no? Porque en la desconexión, digamos, hay un montón de cuestiones que si no se dan se pierden, ¿no? Hoy hay que decirle que el 46% de los adolescentes se quejan de que cada vez que van a hablarle a sus padres están conectados, ¿no? Entonces fíjense en que tenemos dos vías, ¿no? Que están en paralelo, una la de los padres, otra la de los chicos, que tienen algunas estaciones donde se encuentran, que es los contenidos en los que los dos colisionan, ¿no? A los dos les gusta X o Y, ¿no? Y a veces hasta pueden llegar a intercambiar, ¿no? Algún emoji o algún mensaje vía Instagram, ¿no? Entonces, realmente esto que parece caricaturesco y no lo es tanto, ¿no? Es terrible porque el adulto ya está formado. Entonces el adulto, uno lo que puede decir es, mire señor, usted está abandonando, ¿no? Lo que usted tendría que hacer, que es, digamos, ser padre, ¿no? Entonces usted lidie con eso, vaya a terapia, consígase un buen psicólogo, un buen psicoanalista, es su problema. El problema que tiene el pibe es que si no tiene padre, queda huérfano. Entonces, porque el otro haya decidido continuar su adolescencia, narcisísticamente disfrutar, ¿no? De sus likes, sus me gusta y estar en todas esas cosas en las cuales todos en algún momento del día perdemos el tiempo, el problema es que conduce a una gran orfandad de estos chiquilines. Entonces, ahí es el problema. A mí no me preocupa Instagram, no tengo nada contra Instagram. Me parece que si TikTok o Instagram, digamos, se interponen en la parentalidad, Houston, tenemos un problema. Exacto. Y el otro problema, cuando yo vi la serie, si no la vio Hernán, véala porque... La tengo que ver. Y véala con sus hijos. Doble se la vamos a spoilear acá. Así que, sí, ya se la estamos contando toda. Será un gusto spoilear. Pero a mí me dolió muchísimo, parte lo dijiste con el docente, cuando vi la escuela. Dios, esa escuela que se cae a pedazos el sistema, que los docentes de secundaria es lo mismo que pasa acá en el conurbano, que van, que vienen, que no tienen el tiempo de saber quién es fulanito, quién es menganito, qué es lo que le pasa. Es lo mismo, o sea, en Londres, como dijiste vos, porque uno piensa que todo lo de afuera es mejor, ¿no? Y que está todo ubicado, y no, esa escuela a mí me dolió el alma. Esa escuela estaba en condiciones de acompañar a esos adolescentes clase media. Incluso cuando se hablaba del duelo, cuando se habló en un momento, le plantean, che, ¿qué te parece si hacemos un taller sobre el director mira como diciendo, ¿de qué estás hablando? No, siga, ley de ventaja, porque acá no hay tiempo para estas pavadas, ¿no? Entonces, cachetean y agarra la amiga de la fallecida, ¿no? Lo agarra a tortazos en el medio del patio impunemente y no pasa nada, ¿no? Más allá de que uno empatice con ella, de que entienda el dolor, no, pero es una cosa de dejar a los chiquilines bajo toda su impulsividad, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos límite, no ponemos contención, los estamos condenando a una autorregulación que está en proceso de formarse, ¿no? Y a desbordes que son típicos de la adolescencia. Roberto, yo me quedaría hablando muchísimo tiempo. Primero, uno tiene hijos adolescentes, ha trabajado con adolescentes y la verdad que esto duele, y no solamente duele porque el adolescente adolece, vos lo sabés mejor que nadie, pero sino la educación, ¿no? La escuela, el sistema. Vi ahora en Ciudad varios talleres, es como que esta película estuvo movilizando un poco lo que ya pasaba, ¿no? Y hoy justamente aquí en el Congreso creo que se cerró el dictamen
No lo estuve viendo. Me la verdad extraña, porque usted tiene siempre la primicia. Pero yo estoy, sabe usted, yo tengo varios frentes acá. Se trató en comisión el dictamen para la baja de imputabilidad. Sí. Tiene ya dictamen, así que pronto va a ir. Yo la verdad que ahí habría que ver luego cómo se reglamenta, cómo se implementa, porque no se arregla solamente bajando la edad, porque sí, me parece a mí. Coincido totalmente. Yo no sé a veces si es mejor el remedio que la enfermedad, tampoco comparto, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Te hago una pregunta más, Roberto, a modo de cierre. Sí, claro. Ese papá, ¿no? Ese papá que cree hasta el último momento en la inocencia de su hijo, porque es un papá que le ha con su falencia, diría ahora, bueno, sanar la relación, y vos sabés todas las cosas que hay ahora para sanar, pero ese papá que puso todas las fichas en su hijo y creyó hasta el final. ¿Cuántos papás hay así? Porque uno siempre le echa la culpa al padre, a la madre, siempre a la familia, ¿no? Y bueno, él en realidad, digamos, que fuera él culpable, el hijo fuera culpable, ¿no? Era una enorme decepción, ¿no? Era si querés, era lo que quería evitar, la última decepción, ¿no? Porque recordemos que, digamos, se había decepcionado con el fútbol, se había decepcionado con los dibujos, se había decepcionado con una cantidad de cosas, ¿no? Y por lo menos era un buen pibe, por lo menos era un buen chico. Asumiendo que él es un asesino, es un homicida, ¿no? Aunque suene duro, cae lo último que le quedaba, ¿no? Entonces, automáticamente es la falla de él como padre, es decir, él no pudo, el padre no pudo ser buen papá, ¿no? Para mí, ¿no? El padre no pudo ser buen papá. Qué duro mucho miedo. Y porque, ¿sabes por qué, Flavia? Porque para mí tuvo tanto miedo de ser mal papá que no fue papá. Entonces, y no es un juego de palabras, ¿no? Es decir, ¿no nos pasa, digo, en lo cotidiano? Sí, claro, porque uno tiene dentro, digamos, imágenes, identificaciones con figuras, ¿no? Que algunas son muy buenas y uno las pone en juego. Pero hay otras partes que lamentablemente todos o muchos tenemos, ¿no? Que no son las más luminosas. Y él tenía mucho miedo de esa oscuridad. Y tenía tanto miedo que eligió laburar 24/7, ¿verdad? Para no estar. Y por tanto lo dejó solo. Capaz que se hubiera estado, ¿no? Capaz que si también él hubiera golpeado la puerta del cuarto a las 2 de la mañana cuando veían la luz prendida, capaz, esto es contrafáctico, no lo sabremos porque además es ficción, quizás otro gallo hubiera cantado. Quizás si la mamá hubiera entrado, otro gallo hubiera cantado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es fácil ser padres, ¿no? No es nada fácil ser padres, pero creo que siempre está bueno tratar de escuchar a los otros, ¿no? A ver qué tienen para decirnos de nuestra parentalidad. Y yo creo que ya nomás con eso ganamos muchísimo, ¿no? En nuestras posibilidades. Si estamos abiertos a decir, bueno, capaz que le estamos cerrando, capaz que pero no a posteriori, no cuando ya se fue el tren, sino antes. Vos sabés, Roberto, que a mí no me gusta hablar mal de la tecnología, ¿no? Pero estas cosas son, hay que hablarlas, hay que decirlas, lo bueno, lo malo. La tecnología potencia o mal usada también te puede llevar a otro lugar. ¿Qué último consejo, y ya cierro, se lo juro, qué último consejo le daría o qué le diría a los papás y a los adolescentes, ¿no? Algo breve, pero ¿usted quiere preguntar algo? No, yo estoy escuchando. Algo breve, y a los docentes, o sea, a los docentes yo rompería el sistema y comenzaría de cero otra vez, no sé. Mira, yo diría, no hay que preocuparse tanto de las redes sociales, no hay que preocuparse de los malos, porque a los malos es difícil controlarlos. Nosotros lo que podemos hacer es que nuestros hijos tengan las mejores herramientas para cuando se enfrentan a los malos, tomar las mejores decisiones. Para eso están los adultos, para eso está la educación en la casa y en la escuela. Roberto, un placer, te vamos a volver a invitar, son temas de actualidad. No, interesantísimo. Así que usted cierre.
Bueno, no, la verdad que excelente, interesantísimo el reportaje que le has hecho, Flavia, Roberto, interesantísimo, y es como siempre decimos, es para escuchar, escuchar y escuchar. Aparte, ¿por qué, Roberto? Porque te dijo, viene hace 20 años trabajando con este tema. No, por eso, el que sabe, sabe, y hay que escuchar, hay que aprender a escuchar también. Eso es una de las grandes falencias que tenemos, no aprendemos a escuchar, nos pisamos. Bueno, excelente, muchas gracias, Roberto, desde Uruguay, esperamos tenerte pronto acá. Excelente, Flavia, muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, muchas gracias. Bien, Flavia, muy bueno, la verdad, interesante, no, en serio, interesantísimo, más allá que me contaron toda la película. Toda la serie. Véala, véala. Y ya, no sé, porque ya... No, véala, no se va a arrepentir. Mirala, Hernán. Mirala, te deja... Está bien, pongo gourmet. Acá la productora no la bien, veo. 31 minutos pasaron, hacen señas, hay que decir... Sí, todo tipo de señas. Del otro lado, sí, no se ve ninguna de comida. 31 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, tramo final de Portada 24 con una invitada a cargo de Juan de Dios que vamos a poder ver y disfrutar en unos segundos nada más. Vamos a una breve pausa y seguimos con más Portada 24. De Buenos Aires, La Libertad Avanza está creciendo gracias al trabajo que viene realizando el senador Carlos Curestis. El equipo que lidera Sebastián Pareja está llevando las ideas de la libertad por toda la provincia. Juan Martín, legislador de Río Negro, trabajando por un cambio de verdad, por una provincia con salud, seguridad, educación y trabajo. Más seguridad, menos burocracia, más trabajo, menos excusas. Juan Martín, legislador de la provincia de Río Negro. Bien, 34 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, recta final del programa. Qué rápido que pasa, qué buenos invitados, el embajador, el psicólogo, el legislador, y la verdad es un programa con notas de color, ya podría decir que bueno, si nos baja un poquito el retorno, Guillermo, gracias Guillermo. Bueno, le doy paso ya a la invitada de Juan y dejo que la presente, una excelente entrevista que tuvo la oportunidad, Juan, de hacerle a Marta Lorenzo. ¿Quién es Marta Lorenzo, Juan? Muchas gracias, Hernán. Marta Lorenzo, mirá, es lo que nos faltaba esta cuarta entrevista. Es una experta, una trabajadora humanitaria, una líder que hace muchos años, casi yo creo 30 años, que trabaja en Medio Oriente, en África, y bueno, es la directora de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, y maneja la oficina de Europa y antes manejó la oficina en Jordania, así que me tocó escucharla. Es española de nacionalidad, está en Bruselas, en Bélgica, y me tocó escucharla, y la verdad que la invité porque creo que es muy bueno para nuestra audiencia escucharlo. Después, si querés, entre los tres hacemos un análisis. Vamos al reportaje entonces que hizo Juan de Dios a Marta Lorenzo.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos finalmente con Marta Lorenzo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí, Marta. Le cuento un poco a la audiencia. Marta lleva por lo menos 5 años en posición de liderazgo en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. De ese tiempo ha estado la mitad en la oficina en Jordania y actualmente nada menos que dirige la oficina en Europa. Bueno, nos parece muy importante que la audiencia conozca qué está sucediendo particularmente en Gaza, pero también eventualmente en Cisjordania, en Jerusalén Este. Así que, bueno, entre otras cosas nos inspira, Marta, también el fallecimiento que se ha ido el Papa Francisco. Hablábamos de él en los programas anteriores. Siempre lo importante es focalizar en la persona, en el sufrimiento humano, en obviamente ser solidarios con lo que le ocurre a otros en todas partes del mundo. Y bueno, y esta es una situación dramática, así que tu agencia, contale un poco a la audiencia de qué se trata, qué es lo que hacen. Y bueno, vamos a escucharte. Sé que va a ser un testimonio duro tal vez para la gente, pero muy, muy necesario. Tenemos 20 minutos y queremos aprovecharlos, así que el tiempo es tuyo. Adelante y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y por darme un espacio para que se conozca la realidad de Oriente Medio, no solamente Gaza y Cisjordania, pero también el trabajo que hacemos en el Líbano, en Siria y en Jordania. De hecho, yo fui la directora de operaciones de la UNRWA en Jordania, como tú bien has dicho. Yo creo que lo más importante que estamos viendo ahora mismo es una situación catastrófica desde el punto de vista humanitario, pero al mismo tiempo estamos viendo que la comunidad internacional no está reaccionando, está mirando para otro lado. Quizás el contexto de Gaza tiene la fortuna, yo diría, de que es conocido. Lo podemos ver, lo vemos en nuestras televisiones todas las noches lo que está ocurriendo y sin embargo hay una inacción por parte de la comunidad internacional para que esta tragedia termine. Y como has mencionado al Papa Francisco, eso era justamente lo que él dijo en sus últimas palabras, no olvidar a Gaza. Él tenía una llamada telefónica con la comunidad religiosa diariamente, los pocos católicos que quedaban en Gaza. Es simplemente no olvidar y no deshumanizar a una población que durante, mucho más allá de lo que ocurrió en octubre de 2023, ya estaba bajo un bloqueo muy, muy férreo por parte del gobierno israelí. Un poco para poner en contexto quiénes somos, nosotros somos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, no palestinos. Y voy a explicar por qué esa definición. Fuimos creados en 1949, antes de que se promulgase la Convención del Estatuto de los Refugiados en 1951, con lo cual tenemos un mandato muy único y diferente al que puede tener ACNUR, en el sentido que nosotros no proporcionamos soluciones duraderas. De hecho, nacimos con un carácter temporal. Nuestro mandato se renueva cada 3 años para proporcionar servicios de emergencia a la población que estaba en Palestina cuando se produjo la guerra árabe-israelí en 1948. En ese sentido, abarcaba a todo el mundo, no solamente palestinos, sino también extranjeros que estuvieran en Palestina. Desde entonces, este mandato temporal se ha ido renovando y casi 75 años después, aquí estamos. Y uno se pregunta, ¿por qué estamos? ¿Por qué existimos? En realidad, si pensamos en el proceso de Oslo, en 1993, nosotros ya estábamos preparados para transferir los servicios que nosotros proporcionamos eventualmente a la autoridad palestina, pero eso no se produjo porque la paz no ha llegado, la paz y la autodeterminación de los palestinos no ha llegado todavía. O sea que nosotros insistimos simplemente porque ha habido un fracaso por parte de la comunidad internacional para que exista una solución justa y duradera que permita la coexistencia de 2 estados en paz y seguridad. Esa es la razón por la que estamos todavía existiendo. ¿Qué hace la UNRWA? ¿Por qué somos tan diferentes a otras organizaciones? Somos diferentes porque, para empezar, tenemos una plantilla de 30.000 personas en toda la región. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son profesores, son enfermeras, médicos, trabajadores sociales. En realidad, trabajamos como si fuéramos un gobierno dentro de distintos territorios.
dentro de Gaza, dentro de Cisjordania y dentro de Siria, Líbano, Jordania, un Estado dentro de un Estado, por así decirlo. Entonces, si tuviéramos que cesar nuestros servicios, solamente lo podríamos hacer si los transfiriésemos a otro Estado. Evidentemente, durante todas estas décadas nosotros nos hemos ido transformando para adaptarnos a una realidad que cada vez se ha hecho mucho más compleja. De hecho, cuando nos referimos a refugiados de Palestina, tenemos muchas categorías de refugiados de Palestina. Si hablo, por ejemplo, de Jordania, en Jordania todavía existen casi 200.000 personas que no tienen nacionalidad, carecen de nacionalidad, están en un estado de limbo en espera de una futura solución. Esto es para poner un poco en contexto histórico quiénes somos y qué hacemos. Para daros una idea de la escala, del tamaño que tiene la Agencia de Naciones Unidas, además de la plantilla, antes de octubre de 2023 teníamos 540.000 niños registrados en una red de colegios, 711 colegios en toda la región. Una red de asistencia de salud primaria, microcréditos, un servicio de protección social, como podríamos tener en cualquier Ministerio de Asuntos Sociales en cualquier país. Eso es para que nos demos una idea de la escala que tiene la UNRWA. Es decir, son servicios que normalmente los tendría que proporcionar un Estado. Impresionante, realmente enorme. Respecto a octubre de 2023, evidentemente yo creo que todo ha cambiado, pero no solamente la forma en la que estamos proporcionando ayuda. Tuvimos que transformar nuestras operaciones completamente de un día para otro. Esos colegios de los que hablaba pasaron a ser refugios. Hubo un momento durante la guerra donde tuvimos más de 1 millón de personas dentro de nuestras instalaciones, proporcionándoles servicios básicos a la población, comida, servicios de salud, y nos íbamos transformando o adaptando según iba evolucionando la guerra. Porque, como probablemente sabéis, el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada en múltiples ocasiones y después del colapso del alto al fuego, esto continúa. Ahora mismo hay como 2/3 partes del territorio de Gaza, que es muy, muy pequeño, que no es accesible a la población ni accesible a actores humanitarios como nosotros. Quizás nosotros seamos el más grande, justamente por el tamaño que teníamos antes de que se produjeran los atentados de octubre, y hace extremadamente muy difícil poder, en unas condiciones en condiciones de seguridad, poder distribuir ayuda alimentaria. Por supuesto, ahora tenemos otra situación que es bastante inédita, en el sentido de, y que quizás nos tenemos que volver a los tiempos de hace muchos siglos para pensar que existe un asedio como el que estamos viendo ahora, en el que no está entrando nada de ayuda humanitaria. Y es absolutamente, es una situación que se puede prevenir, porque tenemos más de 5.000 camiones esperando en los puestos fronterizos, tanto de Ashdod como de Jordania, como en Egipto. Son camiones que están preparados para entrar, pero que no entran. Y es una situación, es de alguna manera utilizar la ayuda humanitaria como un arma de guerra, como una táctica de guerra, para presionar a la población para que evidentemente se liberen los rehenes que todavía Hamás tiene en su poder, que son como 59, y que, por supuesto, nosotros seguimos haciendo un llamamiento a que estos rehenes sean liberados inmediatamente y sin condiciones. Pero esta situación es la que está produciendo que toda la población, 2 millones de personas, se vean, estén pasando hambre, no tengan acceso a lo mínimo, agua, servicios médicos y lo básico, básicamente. En estos momentos nosotros lo que estamos pidiendo es que se abran esos puestos fronterizos. Las últimas noticias son que Israel tiene previsto poner un sistema humanitario en marcha en zonas militarizadas en las que solamente se podrá
acceder determinadas personas. Como agencias de Naciones Unidas hemos dicho que no vamos a colaborar con un sistema en el que no se respeten los principios humanitarios básicos. Tenemos que poder reemplazar a la agencia. No tanto reemplazar a la agencia, sino poner en marcha un sistema humanitario que esté controlado directamente por el ejército israelí. Y eso es muy difícil de aceptar, entre otras cosas, porque no es un sistema que esté basado en los principios humanitarios que la comunidad internacional ha aceptado. Es decir, personas que sean discapacitadas, personas mayores, mujeres embarazadas. ¿Cómo se les va a pedir que vayan a zonas militarizadas a recoger paquetes de ayuda? Pero ¿por qué nadie puede entrar ni salir? Es exactamente así la situación, no hay ningún tipo de libertad de las personas para poder escaparse de ese horror. Quizás Gaza es un contexto muy distinto a lo que vemos en otras guerras. En cualquier otra guerra nosotros lo que veríamos sería un desplazamiento forzoso de la población, pero que se convertirían en refugiados porque podrían cruzar fronteras. En Gaza eso no es posible. Lo único que puedes hacer es desplazarte en una franja de 35 kilómetros, que esa es la longitud que tiene Gaza, y desplazarte internamente. Y ahora mismo, como he dicho, 2/3 partes de esa franja de Gaza no son accesibles. Son lo que se denominan no-go zones. No son accesibles para la población, no son seguras, son zonas militarizadas. Con lo cual, nosotros siempre decimos que en ningún sitio es seguro en Gaza y nadie está seguro, incluyendo trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios de mis compañeros ya han muerto más de 290. Eso nos da una idea de nunca ha habido tantos trabajadores humanitarios que han perdido la vida en ningún otro contexto y en tan corto espacio de tiempo. La protección de los trabajadores humanitarios continúa siendo una prioridad, pero si tuviéramos que poner una prioridad es ahora mismo no permitir que una población de 2 millones de personas se mueran de hambre o se mueran de sed. Yo he escuchado testimonios que son demoledores, que uno no puede mirar para otro lado. Cuando alguien muere dentro de una familia de Gaza, ahora las personas están prefiriendo morirse de una bomba que morirse de hambre, porque es una situación que se prolonga en el tiempo y un sufrimiento indescriptible. Ya nos hemos quedado sin palabras para describir lo que está ocurriendo en Gaza. Y mientras estamos mirando la situación humanitaria de Gaza, hay muchas otras cosas que estaban ocurriendo muy cerca en Cisjordania. Se está produciendo, hay una violencia generalizada, incursiones militares, violencia de los colonos, más y más asentamientos, y por primera vez hemos visto cómo se están desmantelando campos de refugiados en su totalidad. 40.000 personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente, y lo que lo hace distinto a cualquier otra crisis que hemos vivido, y yo he vivido más de 20 años en Palestina y en Israel, es que no va a ser posible que estas personas vuelvan, o al menos en el corto plazo, porque sus casas están siendo dinamitadas como objetivo militar para combatir el terrorismo. Entonces, cuando hay una destrucción sistemática de hogares, de infraestructura, estos son hechos que son lo que yo llamo irreversibles, o que va a ser muy difícil revertir. Y cuando estamos pensando en cómo la comunidad internacional, o en cómo todavía existen muchos estados que creen en una solución de 2 estados que puedan coexistir en paz, la realidad, lo que está ocurriendo en el terreno, nos está diciendo algo completamente distinto. Que no va a haber una contigüidad territorial entre Gaza y Cisjordania, que lo que está pasando en Jerusalén Este es bastante irreversible. Y por otro lado, lo que también estamos viendo es una erosión en lo que es el derecho internacional y en cómo se está aplicando el derecho internacional y el derecho humanitario internacional. Lo estamos viendo cuando, por ejemplo, las instalaciones de la ONU
no están siendo protegidas, incluyendo las nuestras, que ha habido más de 200 instalaciones que han quedado parcial o completamente destruidas. Pero quizás el problema no es la infraestructura física, sino que esas instalaciones se estaban utilizando para albergar población civil que ha muerto dentro de instalaciones de la ONU, a pesar de que hemos proporcionado las coordenadas de dónde estaban esas instalaciones al gobierno israelí. Entonces, eso es muy, muy preocupante porque de alguna manera se están creando un precedente para que lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Cisjordania pueda ocurrir en cualquier otro país, en cualquier otro contexto bélico. Todo vale. Marta, muchísimas gracias. Quería preguntarte, nos queda poco tiempo, pero me parece interesante y la verdad que debería ser más larga la entrevista. Vamos a hacer otra si podés más adelante. ¿Cómo ves en general la continuidad de la agencia, los apoyos de la comunidad internacional? Obviamente que el mundo ha cambiado en términos geopolíticos, pero sí veo, yo particularmente estoy mirando con cierta esperanza, en particular a Europa, que estaba muy debilitada y esta situación, bueno, está tratando de tomar nuevos liderazgos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con valores, independientemente de las cuestiones vinculadas a la fuerza y a la... ¿Cómo ves esta situación por delante? Si podemos tener algún tipo de esperanza y bueno, ¿cómo es la distribución de apoyos o lo contrario, ¿no? Aquellos detractores, digamos, del trabajo de la agencia. La situación de la agencia lleva siendo precaria ya muchos años, incluso antes de que ocurriesen los ataques del 7 de octubre. Y eso es también porque hay un poco de fatiga por parte de la comunidad internacional. Son 75 años en los que no se ha encontrado una solución duradera y justa. ¿Por qué necesitamos tener una agencia de refugiados una agencia de Naciones Unidas para refugiados de Palestina? Hay otras opciones. Y sí que las hay. Y de hecho hay una iniciativa liderada por parte de la Unión Europea que se llama la Alianza Global para la Creación de 2 Estados, liderada por la Unión Europea junto con Arabia Saudita y la Liga de Estados Árabes, en el que precisamente quieren ir en esa dirección y consideran que la UNRWA es una parte de ello. Porque si pensamos en una transición política en Gaza en la que no exista Hamás, y que exista una entidad palestina que pueda gobernar Gaza y que eventualmente lleve a la autodeterminación del pueblo palestino, UNRWA es una parte porque estamos proporcionando servicios que proporcionaría normalmente un gobierno. Y podríamos transferir gradualmente los servicios que nosotros estamos dando a esa entidad palestina. Ahora mismo la comunidad internacional la vemos muy dividida. La Unión Europea sigue mostrando apoyo político y financiero a la agencia, pero nuestra situación financiera es muy, muy precaria. Y eso significa, y muy precaria más allá de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, es precaria y pone en riesgo los servicios que estamos proporcionando en sitios como Siria, donde hay un nuevo gobierno, donde hay nuevas autoridades, y vamos a ver cómo evoluciona ese contexto. En Siria hay 438.000 refugiados palestinos. Entonces, por un lado nos preocupa la situación financiera, por otro lado nos preocupa la legislación israelí en contra de la UNRWA y cómo se implementa. Es decir, ya hemos visto cómo hemos recibido órdenes de cierre para nuestras escuelas de Jerusalén, que de implementarse afectaría a 6 escuelas y a 800 niños. Y esto no es sobre el número de niños, es un derecho fundamental, el derecho a la educación. Y en un contexto en el que no hay alternativas. Y si la UNRWA desaparece, ¿cuál es la alternativa? En la Franja de Gaza, porque ahora mismo no existe la autoridad palestina. Es el caos. Y el caos que veremos si UNRWA acaba desapareciendo va mucho más allá de lo que ocurre en la región. Tenemos que ver que en la falta de soluciones políticas en la región nos afecta a todos, en Argentina, en la Unión Europea, en todas partes. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Es un tema realmente muy complejo y muy triste, y me parece muy importante escuchar a personas como vos que conocen perfectamente la situación. Creo que es una obligación prácticamente de todos interiorizarnos
de qué es lo que sucede y escuchar y participar y tener presente en el centro de la escena, porque en última instancia estamos en el siglo XXI y no es impresionante que ocurra algo así tan dramático a tantas personas. Así que muchísimas gracias, Marta, de vuelta. No sé si querías hacer una reflexión final. Y Sí, vamos a bueno, volver quizás te comprometo a que hables con mis estudiantes en la Universidad. Quizás una última reflexión es que no podemos normalizar lo que está pasando en Gaza. La deshumanización que está ocurriendo, esto es inaceptable. Tenemos que poder ver que lo que está y tenemos que poder ver que ambas sociedades, la palestina y la israelí, están pasando por una situación muy traumática, de formas distintas, pero muy traumática. Y no podemos deshumanizar ni a unos ni a otros. Excelente reflexión. Muchísimas gracias, Marta. Nos volvemos a ver pronto. Un saludo enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, gracias por tu tiempo. Gracias. Bien, excelente, el reportaje que le hiciste, Juan, realmente duro, ¿no? Porque a uno lo lleva a pensar un montón de cosas, por gente, tanto tiempo que estamos viendo esto, Juan. Que lo hablamos un poco con el embajador de Marruecos, también. Pero excelente el análisis que hace, la visión que tiene. Bueno, se nota que es una gran conocedora del tema, no en vano está con en las Naciones Unidas, ¿no? Sí, pone el foco en las personas, más allá de la geopolítica, de la tema de seguridad, etcétera. La crisis es humanitaria. Así es. Es humanitaria. Así es. Bueno, vamos a ver, como yo siempre digo, la realidad en primera plana, y esto es parte de la realidad también, y también es verdad que Juan no le da un tratamiento, ni se le da un tratamiento amarillista, sino un tratamiento a todos estos temas, no, como decía bien Juan, no desde un punto de vista político, sino una crisis despersonaliza, o sea, se para en la gente. Mire, yo digo que esto es como otros casos que hemos hablado acá. No puede ser una foto, esto es una película. Exacto, no son cosas, bueno, sí, una nota y hay que continuar, y se tiene que continuar, hoy hablaba el embajador. Pero bueno, tema difícil, tema que abordó Juan, excelente nota, Juan, y bueno, vamos a ver, ¿la semana que viene vas a estar? Sí, claro que sí. ¿Usted también va a estar? Voy a estar, tenemos la semanita de cara a las elecciones. Bueno, vamos a reservar media hora para compartir con la audiencia un análisis de lo que se viene. ¿Hay números? La ciudad de Buenos Aires. Mire, los números depende de quién lo diga, dónde lo publiquen, así que los números lo tiene la gente con ese voto silencioso que muchas veces no lo dice y de pronto, sorpresa. Pregunta para mañana, que yo sé la respuesta y no la voy a decir, pero ustedes, si está vinculado a la elección en Capital, ¿qué pasa mañana en el Senado con ficha limpia? Les pregunto a ambos. Bueno, dicen que hay un acuerdo, que les han hecho firmar un compromiso a los senadores. ¿Se aprueba o no se aprueba? Está comprometida. Villarroel está tratando de juntar. Ahí hace un ratito salió Victoria Villarroel, está tratando de sumar los puntos. A ver, si el gobierno quiere, sale. La pregunta es, ¿sale o no sale? Para mí no sale. No sale. Para mí no les sale. Conviene. Acá la productora dice no sale. Bueno, 3, ¿usted qué dice? Digo lo mismo. ¿Y ahora está bien especular con esas cosas? No. Y bueno. A ver, yo que tengo uso de razón en este país especula. Pero bueno, empezando por los ¿qué pasó con el cambio de salir del statu quo? Bueno, pero está mal engañar al electorado. ¿Quiere que le cuente yo de la especulación de los intendentes peronistas en el conurbano durante 40 años donde nos llevaron? Por supuesto. Pero usted cree que no va a tener consecuencias. Yo quiero un país nuevo. Quiero un país nuevo. Pero que no va a tener consecuencias si mañana no se aprueba en el domingo. Yo no sé. No, el voto ya está definido. Acá en la ciudad está definido el voto. El mío no. Mire, no me hablan, no sé dónde vota. Voto acá, sí, voto acá. Todavía no me sorprende, se va a pasar a votar. La otra vez votaba en provincia de Buenos Aires, cuando la conocí en las elecciones. Bueno, nos tenemos que despedir. Vamos a dejar la política para la semana que viene, que va a ser, no va a ser la última elección, va a ser la primera. Vamos a tener tela. 10 de la noche, hora de despedirnos. Bueno, como siempre, los agradecimientos para nuestro operador de hoy, Guillermo, un excelente trabajo, muchas gracias, Guillermo. En los controles, la productora ejecutiva, Adriana Virano, que hoy también un gran trabajo. Esa voz maravillosa que escuchamos todo el tiempo. Sí, exactamente. Bueno, y obviamente, como siempre, a toda la audiencia que nos sigue, que nos da fuerzas, que nos saluda,
que nos felicita y que nos aconseja también. Así que, bueno, espero verlos, espero que nos juntemos la semana que viene. Como usted sabe, los martes de 20 a 22, esto es Portada 24, no lo puedo ver en vivo, espero un poquito, pero con paciencia lo va a tener en nuestro canal de YouTube, @Portada 24, a veces la tecnología no es todo lo que nosotros queremos. Ya lo vimos hoy en los reportajes, cuando se nos va la señal. No es voluntad política, es la tecnología. Exacto. Bueno, Flavia, saludarte y excelente lo de Balaguer, la verdad, muy lindo reportaje. Espero que a la gente le guste. Vean la serie. Sí, ya me la contó, me contó Tatiana. A nuestra audiencia, que la vea. Sí, a mí ya me la contaron. No, usted no, la productora, pues no escucha. Juan, bueno, excelente los dos reportajes. Espero, bueno, tenerte también acá en la mesa la semana que viene para analizar un poquito la política, para ver un poco el resumen de lo que pasó y de lo que se viene en nuestro bendito país, desde la diplomacia parlamentaria, desde la tecnología y desde el ámbito político. Así que, como siempre, les deseo a todos una excelente noche, una excelente semana y los esperamos, los tres, acá en Portada 24 el próximo martes por Sónica Más a las 20 horas. Buenas noches.